Entonces, amplificador inversor con op-amp. Op-amp significa amplificador operacional. ¿Qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un chip compacto en forma de DIP que lo que hace es amplificar. ¿Por qué la palabra operacional? Porque cuando fue inicialmente elaborado por las fábricas que construyen dispositivos electrónicos, este circuito lo que hacía era operaciones aritméticas. Entonces hacía sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces por eso se llama operacional. Este op-amp significa amplificador operacional. Operational Amplifier. Entonces en la cartilla aparecen no solamente la parte del amplificador operacional, sino aparece la parte de lógica o simbólica, sino también aparece la parte física. O sea, cómo son esos dispositivos. Entonces, en las primeras clases veíamos los diodos. Entonces, en la primera sesión hablamos fue de diodos, ¿no? Entonces aquí aparecen unos tipos de diodos, estos diodos de germanio, diodos LED, un display, y esta es la parte simbólica de los diodos. Entonces aquí hay muchos diodos: rectificador, Zener, túnel. Bueno, Zener también lo explicamos en la clase anterior. En la misma cartilla aparece otros elementos como el de la clase pasada, que también lo vimos, que es el transistor. Entonces el que trabajamos la clase pasada es muy seguramente este que está acá. Este es el símbolo que está acá, y físicamente son parecidos a este que está aquí, a este negrito que está acá. Entonces los transistores son esos elementos, físicamente son estos que están acá. Este es físicamente, pero simbólicamente varían sus configuraciones dependiendo de la tecnología, dependiendo de la velocidad. Hay unos que se llaman transistores de juntura, y otros que se llaman transistores FET o MOSFET. Esos cambian la configuración interna. Y realmente lo que importa acá, pues porque justamente estamos en pandemia, entonces no podemos profundizar mucho, lastimosamente. Lo que trato de decirles es que toda la tecnología computacional hace muchos años, hace muchísimos años, estamos hablando de más de 30 años, que migró a transistores, y muchos transistores, dependiendo de la tecnología, cambiaron las velocidades, aumentaron, y pues la circuitería básica de los procesadores, de las memorias, de la RAM, de la ROM, del procesador, inicialmente, o sea, a mediados de la era computacional, el cerebro siempre fue el transistor. Ahora ya no, pues estarán migrando a otro tipo de tecnologías más avanzadas, y obviamente el transistor ha venido quedando relegado, pero inicialmente fue así. Estos circuitos, como este que es el amplificador operacional que les estoy mencionando, ese amplificador operacional tiene la particularidad que, si bien es cierto, no, se concentró su uso no solamente en el ámbito computacional, es decir, el ámbito computacional lo usó un momentico, pero después dejó de usarlo. Su ámbito se concentró más que todo en la parte de amplificación de señales eléctricas para cualquier dispositivo eléctrico que requiera una amplificación. Llámese radio, llámese televisión, llámese simplemente sonido, los que les gusta hablar de car audio, llámese instrumentación médica, llámese instrumentación ambiental. Bueno, todo tipo de instrumento electrónico
diferente al computacional, históricamente trabajó con este tipo de tecnología que lo que buscaba era una amplificación análoga. Obviamente con la era digital, que más o menos tendrá por ahí ya más de 2 décadas, una era digital fuerte, fuerte a nivel del mundo, a nivel del comercio del mundo. Esa era digital pues ha venido relegando todos estos dispositivos de corte análogo. Es decir, ya los televisores, los amplificadores, la instrumentación médica, la instrumentación de medida para automóviles, para aviones, es decir, todo lo que tenga que ver con control o medición o control que pase por la parte electrónica, muy seguramente ya no usa parte análoga, sino realmente usa parte digital. Y esa parte digital que hace el control, ese elemento digital que hace el control, pues normalmente es un computador muy pequeño que puede ser un microcontrolador, así estilo de Arduino, o puede ser un procesador, que es una tecnología mucho más avanzada, pero que también se usa mucho en el mercado. Esa tecnología es una tecnología digital, ya no es una tecnología análoga propiamente dicha. Entonces este es el chip, entonces les estaba mostrando el chip como es. Y vamos a concentrarnos pues en la explicación del tema. Entonces vamos a aprovechar para explicar el 7 y el 5. Perdón, el 7 y el 9. El 7 dice que tiene un chip, este es el amplificador operacional y tiene dos resistencias, es todo el circuito. Entonces aquí a la salida tendremos un osciloscopio y a la entrada tendremos una fuente de entrada. Entonces miremos a ver cómo conectamos eso. Entonces tenemos acá nuestro simulador. Entonces dice tenemos una entrada. Entonces la entrada la vamos a usar con Signal Voltage, una fuente alterna. Ya sabemos que cuando estamos hablando de amplificadores las señales de entrada son muy pequeñitas, son muy pequeñas, y las señales de salida son las que buscamos que sean un poco más grandes. Entonces vamos a decir que esto es de 10 milivoltios nada más, 10 milivoltios de pico con esa frecuencia, 10 milivoltios. Listo, esta es nuestra entrada. Una tierra, obvio. Y vamos a mirar de dónde sacamos el amplificador operacional. El amplificador operacional lo sacamos de acá donde diga Place Analog o lugar analógico. Y buscamos ese que estaba ahí, era el 741. Aparece acá. Podemos buscar así como 741, lo podemos buscar como LM741. LM741. Por aquí está. Cualquiera de estos es el mismo. Le decimos que sí. Y lo ponemos tal y como dice el circuito. Entonces, él no se conecta la pata 1 y la pata 5, no la conectamos, no es necesario. Entonces, la 1 y la 5 que están aquí, no es necesario conectarlas. No es necesario que conectemos esos elementos. Entonces necesitamos dos resistencias nada más. Saquemos dos resistencias y ahorita le colocamos los valores a las resistencias. Una resistencia y otra resistencia. Entonces, y lo único que nos falta es el osciloscopio. El osciloscopio lo sacamos de acá. Tenemos un osciloscopio. Entonces vamos a mirar
la señal de entrada y la señal de salida, pero primero terminamos de conectar el circuito. Entonces dice que el positivo, la entrada, eso se llama, no se llama positivo, sino se llama entrada no inversora, significa eso. Ese positivo significa no inversora. El positivo significa que la señal que ingresa por ahí no se invierte. Y este negativo significa que la señal que entra por acá se invierte. Es decir, si la señal es positiva, aquí se vuelve negativa. Y si la señal es negativa, se vuelve positiva. Eso significa que la señal es inversora. Y la no inversora es que si una señal entra por acá, no se invierte. Es decir, si es positiva, entra positiva. Y si es negativa, entra negativa. Vamos a mirar eso. Entonces, esta resistencia es de 100 kilos. Dice ahí que es de 100 kilos. Le decimos el valor. Ahí dice en el ejercicio. Dice que es de 100 kilos. Y la otra creo que dice que es de 10 kilos. Sí, efectivamente esta es de 10 kilos. Y eso es todo. Y esta es de 10 kilos. Y esta es de 10 kilos. Entonces es importante tener claro eso. Ahí dice que la que está conectada a la fuente es es la inversora, no la no inversora, sino la inversora. Entonces esta es la que tenemos que conectar, la que es negativa. Es el que dice el circuito. Dice que toca conectar es la que aparece el negativo. Y esta va a tierra. Entonces coloquemos una tierrita ahí pequeñita. Y la colocamos por aquí, por este lado. Y esta va a tierra. Ahora, dice que la realimentación, eso se llama una resistencia de realimentación, va de la salida hasta la entrada. Eso es lo que dice el circuito. Si lo vemos acá, no tan rápido. ¿Qué pasó? Esto se me reveló contra mí. Está diciendo es que nuestro circuito va de la resistencia, de la salida a una resistencia hacia la entrada inversora. Y va después de la resistencia, o sea, va entre la resistencia y la entrada. Entre la resistencia y la entrada, ahí dice eso. Que la 3 va a tierra, que la 2 realimenta y la 6 es la salida. Y listo, eso es todo el circuito. Vamos a probarlo. Bueno, aquí falta una situación que no la he conectado. Todo circuito debe estar alimentado. Este circuito no está siendo alimentado, entonces toca alimentarlo. ¿Cómo se alimenta un circuito de estos? Dice que lo podemos alimentar con unas fuentecitas de PCC. Entonces este PCC aquí va a ser el 7 es positivo, el 7 es positivo y el 4 es negativo. Entonces este vamos a colocarle acá unos 5 voltios, que es muy poquito. Coloquémosle unos, pues 5 voltios se puede dejar, dejemos 5 voltios. Y en la de abajo es menos 5 voltios. Entonces sencillamente le decimos que lo copiamos y lo pegamos. Lo copiamos, lo pegamos, si esto alguna vez lo pega. Y lo que vamos a hacer es rotar todo el elemento con control R y le cambiamos el signo. Entonces esto no es 5 voltios sino menos 5 voltios. La parte de abajo es de la entrada negativa. Bueno, no, aquí no es una entrada, eso es la alimentación, ¿no? La alimentación negativa, entonces aquí es menos 5 voltios. Decimos que sí. Y listo. Bueno, aquí nos toca cambiarle el nombre porque como es el mismo BCC, tiene el mismo nombre, entonces a este me lo puso también. Entonces no le coloquemos nombre BCC, sino coloquémosle otro nombre. Coloquémosle PEE.
¿sí? Entonces, como los cambio a ambos, vuelvo y repito. Entonces, este sería, bueno, la embarré. Entonces quitemos este, volvamos a colocar como estaba. Este es un BCC. Un BCC. Listo, entonces aquí ya no me va a dar negativo, sino positivo. Decimos que sí. Entonces saquemos otro. No nos pongamos a complicarnos acá. Saquemos un BBE y le decimos que este va a ser rotado. Y él ya viene por defecto con menos 5 voltios. Listo, ahí ya no hay lío. Entonces, ya teniendo los elementos puestos, sencillamente vamos a probar nuestro circuito. Entonces, esto iría a esta tierra. Bueno, si quieren, para no que nos quede tan feo, vamos a copiar la tierrita. Hacemos una tierra y la pegamos acá para que no nos quede toda peñuscada. Y el 1 del osciloscopio va a medir la señal de entrada y el 2 del osciloscopio, el canal 2 del osciloscopio va a medir la señal de salida. Listo. Entonces vamos a mirarlo. La idea es que amplifique, es decir, que esta señal debe ser más pequeña que la señal de salida. La señal de salida debe ser más grande que la señal de entrada. ¿Cuántas veces? Ahorita explico eso desde el punto de vista de la matemática. Bueno, la matemática es un decir, solamente es una ecuación. Y después después de eso vamos a mirar si la invierte o no, porque recuerden que el título del tema es una señal inversora. Una señal inversora, es decir, la señal de salida debe salir invertida. Debe salir invertida. Entonces miremos pues. Abrimos el osciloscopio. Vamos a disminuirlo un poquito que está muy grande. Corremos para un ladito. Listo, ahí está nuestra señal. Nuestros montaje. No se alcanza a ver muy bien, pero miremos a ver si lo podemos dejar aquí. Eso ahí nomás, ahí apenas queda. Prendemos el osciloscopio, la señal de entrada, le damos play obvio. Y aquí tenemos nuestra señal de entrada, recuerden que es muy pequeñita, ¿no? Entonces toca, miren, ahí está. En milivoltios, ahora miremos la señal de salida. Ahí está. Dejémosle las dos iguales. Bueno, no se puede dejar las dos iguales. Ya les explico por qué. Listo, ahí tenemos nuestra señal. Y se van a dar cuenta, miren, la señal sale invertida, muy bien, al menos ya tenemos claro eso. La señal ya sale invertida y lo alcanzamos a notar. Si invertida, vamos a pausar la simulación. Esto ahí quedó mejor. La señal sale invertida, la señal de entrada es la amarilla, la señal de salida es la azul turquesa. Entonces esa señal es la señal de salida. Y ahora, se invierte, pues claro, cuando es positiva la otra señal es negativa. Eso es lo que les decía, la señal sale invertida. Y a ver si amplifica, claro, la señal de entrada son 10 milivoltios, y la señal de salida es azul, son 100 milivoltios. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo acá es que la señal de salida es, repito, no va claro, la señal es 10 veces más grande que la señal de entrada. 10 veces más grande que la señal de entrada. ¿Cómo se calcula eso? Pues haciendo una división. Como yo les había explicado la vez pasada, eso se calcula a través de una división. ¿Qué es lo que vamos a dividir? El voltaje de la señal de salida, que son 10 milivoltios, dividido en el voltaje de la señal de entrada. La señal de salida son 100 milivoltios, disculpen. 100 milivoltios. Y la señal de entrada son
10 milivoltios. 100 milivoltios dividido en 10 milivoltios, milivoltios con milivoltios se me va y me quedan 100 dividido 10, eso me da 10 veces. 10 veces. 100 dividido 10 es 10. Y la unidad de la ganancia son veces. Es cuántas veces es más grande. Cuántas veces es más grande la señal de salida respecto a la señal de entrada. Y eso es todo el circuito. Ahora vamos a explicar el circuito 9 ahí mismo, con ese mismo montaje. Mire, el circuito 9 es este. Aquí tenemos el circuito 9. Vamos a explicar solamente con dos elementos más. ¿Qué dice acá? El circuito 9 es un amplificador, sumador. Aquí no es no inversor, es sumador inversor. O sea, aquí está no, este no me quedó mal a mí. O sea, aquí es amplificador, sumador, inversor con amplificador operacional. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer? Va a sumar las señales. ¿Cuáles señales? Las señales que yo le esté conectando a la entrada. Aquí en este circuito hay 4 señales de entrada. Vamos a hacer la prueba solo con dos señales de entrada y una señal de salida. El circuito es exactamente el mismo circuito. Aquí lo único que cambia es que lleva una resistencia a tierra. Pues vamos a ponérsela a esta resistencia a tierra y vamos a repetir las señales de entrada. Entonces va a sumar, recuerde, lo que hace es sumar las señales. Vamos a sumar. Bueno, aquí en el otro circuito me faltó un condensador, pero no es tan necesario. Ahorita lo repetimos, voy a desconectar un momentico. Vamos a desconectar las señales de entrada y salida, entonces son estas dos, las voy a desconectar. Es el mismo circuito, solo que voy a incluir unos elementos más, pero es el mismo circuito. Entonces aquí va un condensador, pero es el mismo circuito. En el otro circuito daba idéntico y yo no le había incluido condensador, pero vamos a incluírselo como para continuar con la explicación como está en el plano. No es que sea camisa de fuerza, hay algunos elementos que no son camisas de fuerza en el montaje. Sin embargo, pues sí, como están en el montaje, como están en el circuito, los vamos a incluir acá. Entonces aquí colocamos que son 10. Ahí decía que 0.2 microfaradios, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlos de 10 microfaradios, que son los más comunes. Tampoco afectan en nada que cambiemos la capacidad del elemento. Y vamos a copiar este circuito. Estos elementos los vamos a copiar. Esperemos que lo haga. Listo, aquí están. Y lo vamos a poner acá. Vamos a hacerlo solamente con dos elementos. Listo, y esto va a ir aquí arribita. Y listo, ya quedó montado. Ahora vamos a decir que vamos a sumar 10 milivoltios, no con otros 10, sino con 20. No sé, con 20 milivoltios. Con 20 milivoltios y no va a amplificar. Yo les explico cómo hacemos para que no amplifique. Entonces vamos a hacerlo solamente para que sume. Solo para que sume. Entonces estos son 20 milivoltios. Entonces, si le metemos 10 milivoltios de acá, 10 milivoltios de esta fuente, más 20 milivoltios de esta fuente, y le decimos que no necesito que amplifique, entonces ¿qué debería pasar? Para que no amplifique me toca dejar todas las resistencias iguales del mismo valor. Todas las resistencias iguales. Pues creo que en el circuito está de 100, entonces hagámoslas todas con 100 kiloohmios. 100 kiloohmios cada resistencia, dejémoslas todas de 100 kilos. Si yo las coloco todas iguales, él no amplifica. Él no amplifica. O sea, él no amplifica, pero sí va a sumar. ¿Qué va a sumar? Estos 10 milivoltios más estos 10 milivoltios, más estos 20 milivoltios. O sea que en la salida me tienen que dar de salida 30 milivoltios. Eso es lo que quiero que tengamos claro que hace ese circuito. Da 30 milivoltios a la salida. Listo, lo único que nos hace falta según este circuito es que aquí no iba a tierra como yo lo estoy montando ahí, sino que va una resistencia a tierra. Entonces vamos a rotar esta resistencia, esta tierrita, vamos a poner por acá, y va otra resistencia, la rotamos la resistencia y la ponemos aquí.
a tierra. Yo puedo acomodar mi circuito para que no quede tan apeñuscado, ¿no? Sí, no tiene que ser exactamente como está allí. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que se tienen que sumar sin amplificar 10 milivoltios más 20 milivoltios, es decir, a la salida me tienen que dar 30 milivoltios. Entonces, en la entrada 1 vamos a medir, vamos a hacerlo por este lado. En la entrada 1 vamos a medir nuestra primera entrada, la entrada 1 del osciloscopio. La entrada 2 del osciloscopio va a medir nuestra segunda entrada. Y la entrada 3 del osciloscopio va a medir la salida. Y listo, ya. Abramos nuestro circuito, le damos play. Aquí tenemos las dos entradas, entonces dejémoslas todas en milivoltios, ¿cierto? Ahí la entrada. Ahí está, miren. Para que la comprendan mejor, entonces la amarilla es la entrada de 10 milivoltios, ahí está, mire, 10 milivoltios. La azul, ya dijimos que eran 20 milivoltios, dos cuadritos, mire, la azul, dos cuadritos. Y entonces si conectamos, si prendemos la salida rosada o la rosa, la salida rosa me tiene que dar 30 milivoltios. ¿Sumando qué? Sumando la amarilla más la azul, porque es una suma, es un sumador y no está amplificando. Hasta ahora estas que están acá son las entradas, falta mirar la salida. Entonces prendamos el canal 3, que es el canal rosa, tenemos el canal 3 y lo ponemos en ¿qué? En el mismo valor. Aquí está en voltios, pasémoslo a milivoltios. Y ahí lo vemos, miren. La invierte, claro que sí. Recuerden que dije que se llama un circuito sumador, inversor, sumador, amplificador. Sí amplifica, fue que yo no lo puse a amplificar, pero yo lo puedo poner a amplificar. Ahorita le muestro cómo. Amplificador, sumador. ¿Por qué? Porque amplifica, suma, pero además invierte la señal. Entonces aquí lo vamos a mirar. ¿Suma qué? Suma la amarilla más la azul, me da 30 milivoltios. Mire, tres cuadritos. ¿Sí? De hecho, está un poquito. Ah, no, porque está en DC. Aquí ahora sí. Ahí está, mire. Da tres cuadritos la rosada da tres cuadritos. Pero además la invierte. No está amplificando. ¿Cómo hacer para que amplifique, profe? ¿Cómo hace para que amplifique? Pues ponga el valor de la resistencia de realimentación, póngala el número de veces que usted quiere que amplifique. Entonces, si está a 100, pongámosla de 200 milivoltios, 200 kiloohmios. Si yo la pongo 200 kiloohmios, la señal de salida, la rosa, va a ser de 60 milivoltios. Entonces, eso es lo que queremos comprobar. Le vamos a dar acá. Ahora sí va a amplificar. ¿Cuántas veces va a amplificar? Dos veces. ¿Por qué? Porque la resistencia de realimentación es dos veces más grande que la resistencia de entrada. Y entonces aquí no alcanza a salir. Entonces nos toca ponerlo en un poquito más grande. Eso hay en 20, mire. Ahora la señal rosa, cada cuadrito vale 20 milivoltios. Cada cuadrito. Entonces 20 más otros 20 serían 60 milivoltios. 60 milivoltios, ¿quién vale? La señal rosa. Es decir, amplificó ¿cuántas veces? Dos veces. Sumó, sí, ¿qué sumó? ¿Qué sumó? 10 milivoltios, sumó 10 milivoltios más 20 milivoltios, eso me dio 30 milivoltios. Y como amplificó dos veces, 30 milivoltios multiplicado por 2 me da 60 milivoltios. Y además, por último, lo invirtió porque es un inversor. Entonces hace tres cosas: amplifica, suma e invierte. Eso es lo que estamos mostrando en el osciloscopio. Primero suma, eso fue lo que hicimos acá, primero suma, luego amplifica por 2 y además invierte. Eso es todo lo que tenía para explicarles. Entonces explicamos circuito 6, circuito 7 y circuito 9, que son circuitos de la cartilla. Eso es todo. La parte de matemáticas sería bueno que la buscaran en el libro. ¿En cuál libro? Pues en el libro que está
que está colgado en la plataforma, se llama Electrónica Teoría de Circuitos de Robert Boylestad. Si no está en la plataforma, si no está en la plataforma, ese libro está en mi página luisenriquehernandez.es.tl. Pueden revisar el libro. Entonces ya con